Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lección de historia de sexto básico conmigo, la profe Dani. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy es una clase muy especial porque damos el puntapié a una nueva unidad, la unidad ya la 3, que habla sobre la sociedad que se forma durante la colonia aquí en América, ¿ya? Y hoy día específicamente vamos a hablar de la división administrativa en nuestro continente, ¿ya? No te pongas nervioso porque yo te voy a explicar qué significa división administrativa, ¿ok? Pero vamos a hacer un breve recuento de lo que fue la unidad 2 para que podamos contextualizarnos en esta unidad. ¿Recuerdas que en la unidad 2 estuvimos revisando un poco sobre eh, la llegada del hombre europeo a nuestro continente? Esta llegada que se hace en 1492 con Cristóbal Colón y comienza todo un proceso en el cual los europeos llegan, comienzan en la conquista en todo el continente, ¿cierto? Comienzan a arrasar con las comunidades indígenas, comienzan a tomar posesión y a fundar ciudades, ¿sí? Muchos hombres europeos comenzaron a venir y comenzaron a vencer estos paradigmas, estas ideas que decían que en realidad los viajes eran muy peligrosos. Eh, ¿Recuerdas todo ese contenido que estuvimos viendo también del impacto indígena que sufren, el impacto que sufren los indígenas, digo, eh, producto de la llegada del hombre europeo, cómo comienzan a extraer los recursos que tiene nuestro continente y se los comienzan a llevar a Europa? Bueno, todo este proceso, si nosotros le llamamos el proceso de conquista, pero luego viene un proceso en el cual el hombre europeo se asienta definitivamente en nuestro continente y se establece. Este proceso es el proceso de colonización, ¿ya? En donde el hombre europeo se establece. Entonces, nosotros vamos a analizar hoy día cómo comienzan a administrar nuestro continente. Porque imagínate, para la corona española era muy complejo, porque ellos habían anexado un gran territorio, ¿cierto? Ellos de ser una pequeña corona territorial o un pequeño espacio territorial en la península ibérica, ahora ya tenían un continente casi entero para ellos. Por lo tanto, comienzan a generar estrategias para poder administrar este continente. Había que crear normas, había que crear leyes, había que sacar un interés económico o producción económica o ganancias de este continente. ¿Y cómo lo iban a lograr? Bueno, decidieron que la mejor forma era dividir el continente administrativamente. Igual como nosotros, por ejemplo, el planeta en la actualidad está dividido en países y cada país tiene sus gobernantes, sus leyes y sus normas para todos los ciudadanos, ya, pues bien, de la misma forma, la corona estableció que América se iba a dividir, ¿ya? Avancemos. Este contenido lo vamos a trabajar, te quiero invitar a trabajarlo con un mapa mudo. ¿Recuerdas lo que era un mapa mudo? Así como tú lo estás viendo en mi costado, es un mapa que no tiene topónimos, no tiene nombre, no tiene simbología. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agregar esos elementos, ¿ya? Usando la información de la clase. Y vamos a necesitar lápices de colores para eso. Así que intenta tener a la mano el mapa, lápices de colores, para que a medida que vaya transcurriendo la clase y estemos llegando ya a la parte de la actividad, puedas tener esto sobre la mesa y podamos comenzar a trabajar. Recuerda estar en un lugar cómodo para esta lección. Eso es muy importante, ya que estés en un lugar cómodo en el cual te puedas concentrar y de esta forma estos minutos van a ser más provechosos. ¿Ya? Avancemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Entonces vamos a comprender de qué manera se comienza a organizar el continente americano, ¿ya? ¿Cuáles son todas estas maneras que empieza a incluir la metrópoli, la corona española, en este extenso continente para poder mantenerlo ordenado y bajo control? Recuerda que lo que quiere la corona durante este periodo es mantener a este continente bajo control, bajo orden, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta cronología del proceso de colonización, ¿ya? ¿Qué es lo que da paso a este proceso? La creación del Virreinato de Nueva España,
¿ya? Este virreinato se ubica actualmente en México y es el primero que se funda o se crea en 1535. Luego se crea 7 años después, posterior, el Virreinato del Perú. En 1598, esta fecha es importante, ¿por qué? Porque comienza el proceso de colonización para nosotros, los chilenos, con la batalla de Curalaba. En 1717 se crea el Virreinato de Nueva Granada y en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Ahora, si tú te fijas, entre la fundación del Virreinato de Nueva España y de Perú, hay poco tiempo de diferencia, digo, son 7 años. Y eso tiene que ver básicamente con lo que vimos en la unidad 2, que tiene relación con la rapidez de este proceso de conquista, ¿ya? Esta forma de avance muy rápido que tuvieron los españoles sobre nuestro continente, ¿ya? Y después hay un periodo en el cual se mantienen, no se funda nada hasta 1717, ¿ya? O sea, pasan más de 100 años para que se vuelva a fundar otro virreinato. ¿Por qué habrá sido esto? Vamos a analizarlo durante esta clase. Entonces, primero debemos tener claro cuáles eran las unidades administrativas que existían en nuestro continente. La más importante, porque era una unidad territorial. ¿A qué me refiero con una unidad administrativa? A un espacio territorial, ¿ya? Un espacio territorial. Y el más grande, o los más grandes, eran los virreinatos. Los virreinatos eran los más importantes y administraban otras unidades administrativas más pequeñas, ¿ya? Otras unidades territoriales más pequeñas. Entonces, el virreinato estaba dirigido por un virrey que era un representante directo del rey acá en América. Recuerda que los reyes de España nunca vinieron a nuestro continente a pesar de que lo controlaban, pero sí mandaban a sus emisarios o a sus representantes, mejor dicho, directos, ¿ok? Pero no solamente existía el virreinato, también existía la gobernación, que la gobernación era un espacio territorial más pequeño que estaba organizado por un gobernador y que por lo general coincidía con una capitanía general, ya que a su vez estaba dirigido por un capitán general. ¿Cuál es la particularidad de la capitanía general y por qué para nosotros es interesante esto? Porque las capitanías generales se establecieron en los lugares que eran muy alejados o en los lugares que eran estratégicos o lugares en los cuales existía resistencia indígena permanente, por lo tanto eran lugares militarizados, ya con mucha actividad militar. Como por ejemplo Chile. Chile no era un virreinato, Chile era la Capitanía General de Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estábamos en permanente conflicto con el pueblo mapuche. Por lo tanto, Chile era Capitanía General. Pero estas gobernaciones y capitanías eran administradas por los virreinatos. En el caso de Chile era administrado por el virreinato de el Perú. ¿Ok? Avanzamos entonces. Estas eran las unidades administrativas hasta el siglo XVIII, ¿ya? Si tú te fijas, no solamente consta de unidades como virreinatos, sino que también nos muestra acá las capitanías generales como la de Cuba, como la de Santo Domingo, como la de Venezuela, Caracas, ¿ya? Y los demás 4 virreinatos. Por lo tanto, este mapa necesito que lo observen muy bien, porque después vamos a trabajar con él. De todas formas, igual yo voy a retroceder a este mapa en unos minutos más adelante. Pero lo que yo quiero que tú te des cuenta es cómo los territorios de América se fueron dividiendo para poder ser mejor administrados. Ahora, algo muy importante que debemos tener en consideración es el tema de por qué hay virreinatos que están fundados durante el siglo XVI y hay algunos que están fundados durante el siglo XVIII. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, esto tiene que ver básicamente, chicos y niñas, porque en este periodo, durante el siglo XVIII, hay una dinastía en la metrópoli española, en la corona española, que reemplaza a la que existía, que era de los Hamburgos. Los Hamburgos eran la dinastía que se habían establecido, que habían permanecido bastante tiempo
en la corona española, pero durante este periodo son reemplazados por otra dinastía, que es la dinastía Borbón. Y esta dinastía lo que buscaba era administrar mucho mejor el continente. Ellos querían obtener mayores ganancias. Por lo tanto, ellos creían fuertemente que la única forma de obtener mayores ganancias era organizándolo a través de otras unidades territoriales administrativas. Es por eso que crean el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de la Plata, porque consideran que de esta forma no queda ningún territorio sin ser bien eh, organizado, ¿ya? Y esto sirve mucho porque en algunos lugares la producción aumenta 3 veces de lo que era antes de este cambio y esta reforma que hacen los Borbones, ¿ya? Por lo tanto, se sigue configurando en unidades territoriales. A pesar de este cambio que se hace durante este periodo, Chile se mantiene siempre bajo la administración del Virreinato de Perú, a pesar de que se conforma un virreinato justo al lado del Virreinato del Río de la Plata, donde actualmente está Argentina. Entonces, ¿cuáles son las unidades administrativas que existen en nuestro continente hacia el siglo XVIII? Virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Perú, Río de la Plata. ¿Cuáles son los más nuevos de esos que acabo de señalar? Nueva Granada, Río de la Plata. ¿Cuáles son las capitanías generales que podemos encontrar durante este periodo? Cuba, Guatemala, Caracas y Chile. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la actividad. Te invito a que tengas tu mapa a la mano y vamos a comenzar entonces. Yo tengo aquí mi mapa, ¿cierto? Lo pegué en una cartulina para que se vea más vistoso. No tiene nada. Recuerda que los mapas son instrumentos geográficos para poder ubicarnos, para representar, en este caso, el continente americano, central y suramericano. ¿Y qué es lo que nos falta en nuestro mapa? Algo muy importante, porque recuerde que hay muchos tipos de mapas. Hay mapas climáticos, mapas físicos. Este mapa es un mapa sobre las unidades administrativas en América, ya durante el siglo XV a siglo XVIII. Por lo tanto, es lo primero que vamos a poner nuestro título. Entonces, unidades administrativas en América. Y voy a poner una coma y voy a poner el siglo. Siglo XVI a siglo XVIII. Ahí te muestro lo que estoy haciendo, que pongo cara de complicación de que no me alcanzan los siglos. Pero puse el título, primero que todo. Ahora, vamos a comenzar a trabajar. Para eso yo voy a retroceder al mapa que está acá, para que tú puedas ir haciendo esto conmigo de inmediato. Lo primero que yo voy a marcar en mi mapa va a ser la Capitanía General de Chile, ¿ya? Para ubicarme. Así me ubico yo espacialmente en este mapa también. Ahora que marqué la Capitanía General, esta marca que acabo de hacer, tengo que ponerle la simbología, ¿cierto? ¿Recuerdas que la simbología nos sirve para poder interpretar estos mapas? Por lo tanto, es muy importante, no lo puedes olvidar. Entonces pongo simbología en un costado de la hoja. Yo voy a poner un cuadro azul del mismo tono que marqué la Capitanía General y voy a poner Capitanía General de Chile. De esta forma. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy armando el recuadro para que cualquier persona que quiera leer mi mapa pueda hacerlo sin ningún problema, porque vas a ver que donde está el azul es la Capitanía General de Chile en el mapa. Ahora, ¿qué voy a marcar también? Voy a marcar ahora en celeste, voy a ir a marcar el virreinato, voy a ocupar esta regla más pequeña, el virreinato del Río de la Plata. Entonces, virreinato lo marco en celeste, te muestro de inmediato lo que estoy haciendo. Voy a marcar solo virreinatos esta vez en el mapa
Voy a marcar solo la Capitanía de Chile, pero tú puedes marcar en tu mapa las demás capitanías. No solamente encontramos capitanías en nuestro continente durante este periodo, también existían, bueno, las gobernaciones, las audiencias y las presidencias. Todas estas unidades territoriales que eran más pequeñas estaban bajo el control de un virreinato, ¿ya? Los virreinatos eran los que controlaban todo y tenían todo bajo su orden. Entonces, te muestro de inmediato lo que estoy haciendo. Ya avancé con el virreinato del Río de la Plata. ¿Ves? Lo marqué en celeste, por lo tanto en celeste acá puse el virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿qué otro virreinato? Vamos a poner en amarillo el virreinato del Perú. Lo voy a pintar rápidamente. Y en mi simbología pongo virreinato del Perú. ¿Ok? ¿Ves cómo estoy completando? Ahora vamos a poner el virreinato ahora de Nueva Granada. Lo voy a pintar con naranjo para diferenciarlo del virreinato del Perú, ya que están al lado. Voy a usar un color más fuerte y lo pongo entonces, procedo a ponerlo en mi simbología. Virreinato de Nueva Granada. Y el primero, nos falta el primerísimo de todos estos virreinatos, ni más ni menos que el virreinato de Nueva España, que es el que se posicionó en la zona de México actual. Entonces, voy a marcarlo en rosa para poder traspasar el color a la simbología. Ok. Hoy este cuadradito me quedó un poquito chueco porque justo había silicona con la que pegué el papel en la cartulina. Pero pongo entonces virreinato de Nueva España. Incluso sobre los colores podemos poner los años de fundación de cada uno de estos lugares. Por ejemplo, Virreinato del Río de la Plata, 1776. Virreinato de Nueva España, 1535, el primero. Luego vino el de Perú en 1542. Luego tenemos el de 1717, que correspondería al Virreinato de Nueva Granada. ¿Ves cómo nos quedó? ¿Te gusta? Esto lo puedes completar tú con las capitanías que aparecen en el mapa aquí en mi costado. Bueno, yo me despido, te agradezco por haber estado acá. Recuerda que puedes volver a ver esta clase suscribiéndote al canal de Aprendo Libre o en las redes sociales. Puedes ingresar a ver otros materiales educativos que necesites. Así que te mando un abrazo apretado y espero que nos encontremos la próxima semana. Que estés muy bien. Chao, chao.